Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. Rafa, buenas noches. Terminando mi ejercicio número 6, dice: las enseñanzas que me deja el ejercicio de todo pasa para bien. La primera enseñanza es, pues como dices, para ver como Dios debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y que Dios solamente pone una condición, solo para los que lo amamos. También otra enseñanza es ser agradecidos, porque todo pasa para bien, y para poder perdonar hay que comprender, más que claro. Fíjate que mencionas algo que me llamó la atención mucho, y mencionas algo de la intimidad en el matrimonio. Me encanta este ministerio porque de verdad que nos ayudan mucho a darnos cuenta de cuánto valemos como seres humanos. Y muchas veces cuando estamos en separación, en divorcio, en muchas cosas, nuestra autoestima está por los suelos, que lo que diga el cónyuge lo hacemos. Y yo al principio de mi separación, mi primer ministerio fue él siendo ex pródigo. Él recomienda mucho eso en este ministerio, de, como tú eres la esposa, tú puedes tener intimidad. Y ¿sabes cuántos grupos son guiados así con ese ejemplo, con unas autoestimas tan bajas, y hacen eso? Pero ¿qué pasa? Que llega el punto en donde pues termina eso, el cónyuge se va y uno se queda sintiéndose una persona tan usada, un objeto sexual. Y eso, bueno, yo no lo llegué a hacer, pero yo escuchaba a mis hermanitas contando lo mal que se sentían. Entonces por eso yo estoy segura que eso no es lo correcto, o sea, porque no vas a contaminarte. Vales tanto que no, o sea, así estés casada por la iglesia, si tú sabes que tu cónyuge tiene relaciones, no puedes tú contaminarte de esa manera. Y eso te lo agradezco mucho, Rafa, que enseñen eso tan importante
para nosotros. Y la segunda pregunta es, ¿todo pasa para bien, pero para quiénes? Fácil, para quienes amamos a Dios. Rafa, y del otro, las 3 enseñanzas del trato de Dios para mi vida. Fíjate, Rafa, que creo que este audio me sirvió mucho para darme cuenta que desde otra perspectiva estoy siendo tratada yo, y decido soltar la angustia que siento yo por mis hijos. Ya es momento de callar. Ya hablé cuando fue necesario. No es que yo le hable a mi esposo de Dios, porque eso ya me quedó claro. Al cónyuge pródigo no le puedes hablar de Dios, porque él está en el mundo, está comiendo comida de cerdos. Pero algo que a mí me costaba mucho trabajo era el tema de mis hijos, porque son chicos, porque soy muy apegada a ellos, pero ya es momento de soltar eso, y este audio me sirvió muchísimo. Y es que yo ya no me debo de preocupar por eso. Yo, al actuar, al buscar mi santidad, al buscar mejorar como persona, mi testimonio va a ser el que va a estar hablando para mis hijos, para mi esposo. Y una enseñanza que me dejas con este audio es que es verdad eso que dices. Hasta que el Señor no trate a alguien, ese alguien no va a cambiar. Hay que dejarnos tratar, y yo a partir de hoy me dejo tratar por Dios. Esa parte, entre más me resisto en la cuestión de mis hijos, más me atacan, pues mi esposo, ¿verdad? Y la cuestión social, la cuestión del trato de mi esposo, de mi suegra, todo eso. Entre yo más me resisto a soltar eso, más veo que soy atacada. Entonces, con este audio ya aprendí que ya es momento de soltar eso. Otra enseñanza es revisar qué actitud estoy teniendo yo, porque pues el problema de parejas es de 2. Entonces yo ya tengo que enfocarme en mí, Rafa, hacer esos cambios. Y porque de verdad que, como dice, sufrimos porque somos egoístas. Una situación bien particular que me pasó ahora en Navidad, me di cuenta que avancé en unas cosas, pero retrocedo en otras cosas. Y es que, por ejemplo, mi esposo acomoda sus tiempos, porque pues él tiene una doble vida, ¿verdad? Él tiene otra mujer, o bueno, varias mujeres, pero con la que vive tiene hijos fuera de su matrimonio. Y mis hijos tienen 5 y 7 años. Ellos solamente saben que papi no está en casa, pero que Dios se quedó con nosotros y que hay que orar por su salvación. Yo pienso que a los niños a como pregunten, se les dice de acuerdo a su edad. Va a llegar una edad en que se les va a tener que hablar con la verdad, pero ahorita yo digo, son niños, ¿por qué robarles su niñez? Pero bueno, y antes yo siempre que mi esposo hacía sus barbaridades, por ejemplo, no sé, que cumplía años mi suegra, mi esposo venía nada más en la mañana, y como en la tarde noche mi suegra iba a hacer fiesta, a mí pues obviamente no nos invitaba, no éramos requeridos, ni yo ni mis hijos, y yo me sentía como que prefiere a la OM, prefiere a los hijos. O sea, yo misma me bajaba, porque no sabía quién era yo, no sabía cuánto, pues que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y ahora me pasó diferente. En Navidad
mi esposo sigue haciendo lo mismo. La única diferencia es que yo ya sé quién soy. O sea, ya no es como que yo sé que mi esposo acomoda sus tiempos, no porque mis hijos y yo seamos menos, ¿sí me entiendes? O sea, ya sé que es porque él está en el mundo, pero yo y mis hijos yo soy su esposa legítima, mis hijos son sus hijos de matrimonio. No es como que ya yo me haga menos, y eso me da mucho gusto de mi parte, porque ya no me victimizo en esa cuestión. Porque sé que mi pelea no es contra la OM, ni contra los hijos de adulterio, ni contra mi suegra. Ya eso lo comprendí. El problema que yo tengo es como que quiero ser Dios, o sea, como que quiero controlar el que mi esposo no esté haciéndoles daño a mis hijos. Y eso, Rafa, ya no está en mi control. Yo tengo que abandonarme en Dios más, y por eso es que digo que yo estoy siendo tratada, porque se me están poniendo muchas dificultades en esas cuestiones de que mi esposo él tiene organizado sus tiempos. Él dice, pues vengo en la mañana 1 o 2 horas en Navidad y ya después me desaparezco, pero yo ya cumplí. Y ahora lo quiso volver a hacer el Día de Reyes. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cuando los niños se levanten, pues yo te marco. Y él se enojó porque él quería venir desde la mañana. Y todo se hizo un despapalle, Rafa, porque yo caí en estar defendiendo esa parte de los niños, que a los niños no los levantara temprano, que a los niños no les estuviera moviendo sus tiempos. Y cerré el día con que mis hijos me dijeron, mami, es que tú no le quieres abrir a papi la puerta. Ahí fue cuando comprendí, ya es momento de callar y dejar actuar a Dios, y yo abandonarme en su presencia. Yo no puedo estar discutiendo con mi esposo estas barbaridades de mis hijos. Se las tengo que entregar a Dios, y Él va a ser quien ponga orden. Me duele mucho la parte de mis hijos, y es algo en lo que ya tengo que trabajar, en soltar eso, porque yo no le voy a ganar a mi esposo. Es imposible que yo cambie esa mentalidad. Y cuando dices que Dios usa hasta los animales, la asna, es ahí cuando yo comprendí que es verdad. Por más letanías que yo le diga, yo pienso que mi esposo, al darse cuenta que yo ya no le hablo de él y de mí, ya perdió todo terreno con esa parte, porque ya lo solté yo, pero no suelto a mis hijos. Entonces por ahí me está atacando, porque él dice, pues si no me abres la puerta, ahí voy a estar. Le dije, ok, si estás ahí, nada más estacionate por un costado, pues no vaya a pasar un policía y vaya a haber algún malentendido. Y dice él, ay gorda, muerto el perro, acaba la rabia, algo así. Fue una tontera. Entonces yo ya me di cuenta, Rafa, que él ya está tan perdido y que ya conmigo no tiene que pelear. Entonces el enemigo me está atacando a través de mis hijos. Cuando mi hijo me dijo eso, que yo no le quería abrir a papi, mi contestación, claro que no fue envenenarle su cabeza, es decir, mi amor, le abrí cuando despertamos. Le dije, en las noches tengo que cerrar la puerta por seguridad. Le dije, pero cuando papi venga, le dije, es bien recibido porque lo queremos muchísimo y está en su casa. Y ya el niño se quedó tranquilo. No voy a estarle yo al niño diciéndole, no es cierto, es que mira, lo hice porque él quiere cambiar sus tiempos. Entonces, Rafa, pues muchas gracias por este audio tan espectacular. De verdad que necesitaba cambiar. Como que en la lucha vas teniendo altas, bajas, pero lo más importante es abrir los oídos espirituales para... Ya es momento de guardar silencio en cuanto a la cuestión de mis hijos. Se lo entrego a Dios y ser la madre que Dios quiera, la hija que Dios quiera
la esposa que Dios quiera, ya sin entrar en contiendas de que tú estás intercambiando tu tiempo. Desde que está fuera del hogar es un hecho que todo está mal, pero no soy yo Dios para estarlo juzgando ni convenciéndolo. Y este audio fue más que claro que mi propósito va a ser guardar silencio ya en las cuestiones de mis hijos. Le diga o no le diga, él va a hacer barbaridades. Entonces, enfocarme yo en darles calidad a mis hijos, amor a mis hijos, eso va a ganar más que la cantidad que mi esposo les pueda dar en cuanto a juguetes, en cuanto a cosas grandes que no tienen ningún significado. Entonces ahorita aprovecharé para seguirme nutriendo, seguir creciendo y darle solamente amor a mis hijos. Ya no estarme preocupando que si los niños piensan que yo soy la mala, si Dios va a poner todo en su lugar. Muchas gracias. Hola, buenos días, Rafa. Buenos días, Mónica. Buenos días a tu hermosa hija. Bendiciones para todos. Hoy, esta mañana, mi esposo quiso estar conmigo y le dije que yo no quería estar con él, que yo no quería tener intimidad con él, que ya estaba cansada de que él pensara que la intimidad resolvía todos los problemas, que ya estaba cansada de sus groserías, que ya estaba cansada de su soberbia, que ya estaba cansada de darle la razón con tal de que él no hiciera corajes, porque él hace unos corajes bien feos, bien entripados y siento que se hace daño a él mismo. Entonces le dije que se diera cuenta que mis hijos, en cuanto él llega, ellos se van. Nuestros hijos, en cuanto él llega, se van a su cuarto. Le digo, ¿no te das cuenta? ¿No es obvio que están cansados de tus peleas? Porque le gusta mucho pelear, le gusta mucho maldecir, es muy mal hablado. No es una mala persona, pero es una persona que necesita sanar muchas heridas del pasado. Hoy, por fin, le dije que se sentía muy bien estar sin él. Y lo único que hizo fue levantarse y dijo, bueno, por lo pronto solo levántate y dale de comer a los perritos, porque tenemos dos perritos. Y sí, agarré, me levanté, le di de comer a los perros y como siempre le di su desayuno. Y me dice, ya me voy. Y le di su bendición. Le dije, Dios te bendiga, te cuide y te protege. Le di un beso en la mejilla. Yo no quiero renunciar a mi matrimonio y no voy a renunciar a mi matrimonio. Sé que Dios está haciendo su obra en él, pero creo que parte de la sanación tiene que ver en que yo sea honesta y sea sincera. Me gustaría comenzar el seminario. Dios les bendiga. Es algo que nunca he confesado, nunca he contado tampoco, solamente lo recordé al escucharle a ustedes hablar de eso, de que hay muchas cosas que permití en mi vida sin que yo quiera, sin que me guste, sino yo misma me veía como un objeto y bueno, uno más que hace. Total, para eso tenía ese concepto de mí misma, que no servía para nada y que entonces servía para satisfacer a otros. Esa era mi mentalidad. Y cuando me casé, entonces yo dije, bueno, era tan poca cosa, tan nada. Nunca
nadie me valoró, a nadie le importa lo que pasó conmigo. Entonces, él es mi marido, él puede hacer lo que él quiere. Y aunque tenía que llorar y aunque tenía rabia, yo dejaba hacer. Hace un tiempo empecé a sentir eso, esos rechazos, y dije, ¿hasta cuándo? Cuando vos me dijiste una vez, tu marido es tu ídolo, yo no entendía, no comprendía, pero sí, él era mi ídolo, porque yo me preocupaba en no causarle mal. Pero después, cuando caí en el adulterio, comprendí cuántas cosas hay en mi interior. Buscaba amor, buscaba algo que yo ni yo entendía ni comprendía. Y siempre daba y nada recibía. Nada recibía porque me parecía como venderme si lo hacía. Y hace poco justamente dije, bueno, ahora cuando no estoy disponible, cuando no quiero, no voy a aceptar más tener relación. Porque yo no sé si qué grado de verdad hay en eso. Mi marido también sufre de impotencia. Supuestamente es por eso que yo no he podido más tener hijos. No por la impotencia, sino porque eso que hemos tenido fue algo, yo le dije para qué se tratara hace mucho tiempo, antes de que yo tuviera este conocimiento de Dios, y él no acepta esa realidad. Siempre me culpa, me dice que es porque yo me niego, porque yo no hago nada, porque siempre, entonces una culpa más no me hacía nada, entonces me conformaba con eso. Pero hace unos días yo le dije, no quise, él se enojó, pero yo no me sentí mal por eso. Al contrario, me sentí digna de saber hacerme respetar, de no dejar que las personas decidan por mí. Ya cuando veníamos de la misa le dije, ¿te enojaste? Y me dijo, parece que ya me tengo que acostumbrar. Y le dije yo, tienes que acostumbrar a dominar tu cuerpo, que no mande por vos. Yo ya estoy cansada y ya no voy a aceptar. Siempre me siento culpable de todo. Cuando vivía aquí, los hermanos de él con su pareja, nosotros teníamos a mi hijo con nosotros en mi dormitorio y él se enojaba porque quería tener relación y yo le decía que no, porque mi hijo estaba ahí. Allí fue que él empezó a decirme que yo seguramente tenía otro y que por eso no quería. Sentía mucha rabia por él, pero nada de las cosas que él pudo haber hecho ni lo que yo hice justifica el que yo haya caído en adulterio. Y ese fue un nuevo sentimiento de culpa para mi relación. Sentía mucha rabia por mí misma y pena por mi marido, por lo que le he hecho. Y hasta ahora duele eso, porque sé que antes que nada, a quien manejo a mi Señor, a mi Dios, a mi esposo, mi Espíritu Santo querido. Pero nunca traté de hacer daño a nadie, más que a mí misma. Era a mí misma quien me hacía daño.
Rafa, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por la guía espiritual. Y pues realmente tienes mucha razón en muchas de las cosas. Nosotros sí, pues nos hemos formado como en ese ámbito espiritual y siempre hemos orado mucho por nuestra unión. Y es verdad, aunque nosotros quisiéramos ya casarnos, pues no podemos. Y nosotros sí entendimos ya que si no es en este momento es porque Dios desea edificarnos y prepararnos para llegar a ese momento tan bonito en donde ya podamos sellar ese pacto de amor con Dios que es en el matrimonio. Eso ya a veces de pronto nos da un poco de ansiedad y bueno, pero ya digamos que esa parte quedó como muy clara y sabemos que Dios en su momento pues nos va a dar la gracia de estar juntos. También sí hay un convento de las Clarisas, y ahí está el niño huerfanito, se hace exposición al Santísimo todo el día. Entonces nosotros sí, no digo que muy a menudo, pero sí vamos y hacemos oración, nos encomendamos mucho a él y bueno. Pero entonces hoy escuchándote, Rafa, lo volví a comprometer a él porque nosotros normalmente mínimo una vez a la semana, aparte del día dominical, del domingo, que es donde vamos a misa en familia, teníamos programado un día en que vamos al Santísimo solo los dos a orar. Entonces hoy precisamente le dije, bueno, como ya ahorita inicia la universidad y ya empezamos a trabajar y le inicia a estudiar, vamos a cuadrar ese horario. Entonces ya quedamos qué día y a qué hora vamos a ir, porque sí, nosotros tenemos que fortalecernos mucho en la oración, eso está muy claro. Y bueno, yo particularmente te cuento que cuando estamos en la Eucaristía, al momento de la consagración, yo le ofrezco a mi Jesús en sacrificio todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago. Entonces yo le ofrezco mis padres, mis hijos, mis hermanos, sus familias, y siempre le ofrezco, Señor, yo te ofrezco en este altar a mi futuro esposo, digo su nombre, a nuestra familia, junto con mis hijos, junto con los futuros hijos, si es tu santa voluntad. Todo, Señor, a tu servicio. Siempre, siempre lo ofrezco en todas las eucaristías a las que podemos asistir. Lo hago, siempre lo hago así. Y yo sé que ahí estamos en el altar, consagrados a Él. Entonces, debemos seguir, sí. Y bueno, Él es muy consciente de muchas cosas. Y yo digo, seguir viviendo el noviazgo en castidad es una prueba muy dura. Es una prueba muy dura tanto para los dos, pero sé que para él es mucho más difícil que para mí. Pero yo estoy segura que no hay cosa más bonita que ser obediente. Y yo me enorgullezco muchísimo decir que tengo un noviazgo en castidad. Que tengo un novio que es temeroso de Dios y que me quiere cuidar y que me quiere amar de la manera más bonita y sincera. Y yo sé que superando esta prueba y amándola, porque digamos que es una cruz que también tenemos que llevar en este noviazgo, wow, yo sé que vamos a poder hacer cualquier cosa. Y yo te quiero contar que en ese camino pues nos hemos confesado juntos con varios sacerdotes y en algún momento me confesé yo con un sacerdote y le decía yo eso, que pues en el noviazgo caímos en la fornicación, en la lujuria. Y me dice el padre, a mí nunca se me va a olvidar, me dice, bueno, mujer, y si tú no educas a tu novio en la castidad, siendo novios, ¿cómo vas a pretender que él te sea fiel en el matrimonio? A mí ese día me impactó muchísimo y a mí nunca se me olvida lo que él me dijo. En el noviazgo hay que vivir la castidad, me dijo, para poder llevar la fidelidad en el matrimonio. De lo contrario va a ser muy difícil. Y yo dije, wow, nosotros hacemos todo al revés. Pero bueno, vamos paso a paso y yo sé que poco a poco se van a ir aprendiendo muchas cosas. Y mira que también otra cosa que un día me dijo un sacerdote, me decía, bueno, yo no niego que
que ustedes compartan intimidad porque se aman, porque eso yo no lo niego. Pero tiene que darse cuenta de algo, que digamos, ustedes pasaron esta noche juntos y saciaron su deseo y sus pasiones y demás. Dígame si al siguiente día usted no va a sentir las mismas ganas de volver a estar con su novio. Entonces yo le dije, sí, padre, a lo mejor sí. Me dijo, bueno, ¿sí ve? Es un amor que al final no los está llenando, porque se van a sentir satisfechos por momentos, pero igual van a volver a estar vacíos. Y de alguna manera, él me decía a mí, de alguna manera usted lo utiliza a él y él la utiliza a usted, porque usted lo va a utilizar a él para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Y él igual, ¿sí? Aunque se amen, se están utilizando. ¿Y realmente usted cree que esa es la manera como usted debería tratar a su novio si es la persona con la que usted se va a casar? Y es la manera como usted debería dejarse tratar. Entonces, pues son cosas que a uno lo ponen a pensar, y Dios gracias porque Él le da mucha sabiduría a los sacerdotes. Y a pesar de que nosotros hemos caído, siempre como que hemos estado muy al pendiente de poder reconciliarnos nuevamente con Jesús. Y un sacerdote también me decía eso, me decía, no importa cuántas veces caigan, no importa. No es el hecho de que vamos a usar el sacramento de la reconciliación como el juego de que, yo peco y voy y me confieso y listo. No es eso. Porque realmente yo sé que nuestro Jesús da el perdón para las personas que realmente tengamos un corazón contrito, arrepentido realmente. Entonces un sacerdote me decía también, otro sacerdote me decía también, no importa cuántas veces caigamos, lo importante es que busquemos nuevamente de Jesús, busquemos nuevamente su perdón y su misericordia, y sigamos luchándola, porque de eso se trata esta vida, de seguir adelante. Entonces, bueno, aquí estamos, aquí seguimos, y yo sé que Dios nos está forjando y nos está formando de muchas maneras, para que el día de mañana podamos dar nuestro testimonio de vida y nuestro testimonio de familia y de hogar. Muchas gracias, Rafa. Dios los bendiga. Mónica, que descansen. Bueno, un abrazo, que estén bien. Buenas noches, señora Mónica y señor Rafael. Primero que nada quiero darle las gracias por este seminario que me ha ayudado mucho en lo personal, y he visto también que ha ayudado a muchas personas. Es de gran ayuda para todos. Le doy las gracias por la dedicación y por el empeño que han puesto en ayudar a tantos matrimonios que necesitamos una palabra de aliento, porque a veces, pues la verdad, yo recuerdo que hace tiempo atrás no encontraba la salida, no sabía qué hacer, pero gracias a este seminario me ha ayudado bastante y he podido, gracias a Dios, recuperar la paz nuevamente. Pasa ahora que tengo aproximadamente 2 meses que empecé yo con ¿cómo lo dijera? A imponerme sobre la castidad, a hacerme valer como mujer y como persona, y a no permitirle a mi esposo que siguiera manchándome con su pecado. Entonces tengo, yo creo que poquito más de 2 meses. Al principio fue como el por qué, como preguntaba por qué, y a la vez finalmente como que me vale. Sí, está bien, o estás loca, está bien, ¿no? Me vale. Pero como que conforme pasaban los días era más insistente, como que trataba de hacer que yo rompiera mi
no sé cómo llamarle, mi propósito, ¿no? El propósito que yo el propósito que me he propuesto de seguir adelante con mi castidad hasta que Dios me lo permita. Entonces, era más insistente, pero de repente, como de una semana hacia atrás, lo veo ya muy tranquilo, llega a la casa, peleamos menos, sí. Creo que a partir de enero empecé a sentir que empezó a cambiar un poquito, me empecé a dar cuenta que su carácter ya es menos agresivo y en su forma de hablar ya es más, se presta un poquito más a platicar, pero lo veo como feliz, contento, como que así no pasa nada, no me importa, yo en mi mundo, tú en tu mundo, está bien, y pues así nos acostamos como si fuéramos dos amigos, como si solamente pues compartiéramos, ¿verdad?, el lugar donde vamos a dormir, pero así como dos amigos. Digo, por una parte está muy bien porque no hay peleas, no hay discusión, está bien, pero no sé, a veces como que me entra la curiosidad de qué va a pasar. O sea, así vamos a seguir, él no va a decir nada, él está conforme, él está feliz, o no sé, como que a veces me pica la curiosidad. Y es el comentario que quería hacerles a ustedes como psicólogos, ¿qué consejo me pueden dar? Yo sé que no me debo desesperar, yo sé que no debo de pensar negativamente, sino que pues todo se lo debo dejar a Dios, ¿verdad? Pero sí me gustaría escuchar cuál es su comentario de ustedes. Espero haberme explicado. Dios te bendiga. Sí, esa curiosidad, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Será que yo tendré que después ceder? ¿En qué momento yo tendré que estar en intimidad con él? Porque, bien, yo soy su esposa, hasta que él realmente se convierta, hasta que él sea un santo y que levite. ¿Hasta qué momento? Mira que dijo mi Señor algo muy lindo, que cuando uno ve las nubes venir, uno ya sabe que se acerca la tormenta. O sea que el tiempo a uno le va diciendo las cosas. Fíjate, tú me dijiste ahora, en una semana ya he notado un cambio en él, he visto cosas en él, y también tu alma te lo va a decir, y en su momento vas a saber qué hacer y cómo comportarte, porque tú estás dejando que tu alma te guíe, y tu alma te habla. Entonces, ¿qué debes hacer? Bien tú lo dices, no llenarte de curiosidad, sino tu mirada puesta en Dios y deja que las cosas se vayan dando. Él está en un ciclo de aparente resignación, pero más de aparente resignación, pero más que resignación también está tratando de comprender, cuestionarse qué es lo que está sucediendo y te está observando. Aquí es donde prima la santidad y aquí es donde prima el hecho de que te está observando con tu comportamiento para mirar si realmente lo que tú hiciste, dijiste, te comprometiste es coherente o simplemente fue algo temporal. Por eso cada vez más afianzarte en la relación con Dios. Hola Rafa, buenas noches. No sabes cuántas veces escuché este audio. No te miento, lo tuve que escuchar como 9, 10 veces, porque siempre que lo escuchaba me identificaba perfectamente con todo lo que tu esposa decía. Y bueno, las 3 enseñanzas que me da el audio
es verdad que cuando el cónyuge es violento, la otra persona pierde la dignidad y se somete. En mi caso, yo me acuerdo que cada que yo me enojaba con mi esposo, nos dejábamos de hablar y yo esperaba, anhelaba a que él me buscara y podía pasar una semana, 2 semanas y yo me hacía lo importante, lo interesante. ¿Sabes? Cuando me iba a él a buscar, jamás terminaba yo, siempre mendigando ese amor. Lloraba con él y en mis palabras de tratar de convencerlo de que estaba mal él, pero yo haciéndome la víctima, pues sí, se ponía así como que, bueno, pues me siento mal, bueno, está bien, gorda, discúlpame. Con esas disculpas yo ya me creía la mujer más feliz, ya me creía la mujer que lo traía marchando el paso y ya me sentía feliz. O sea, me sentía feliz porque mi ídolo me decía, discúlpame, gorda. Y pues ya te imaginarás los pleitos que teníamos, o sea, eran grandes, eran fuertes, perdón, o sea, era porque me engañaba, porque me robaba en la casa, porque muchas cosas muy denigrantes que él hacía y yo con un discúlpame ya sentía que era el príncipe azul hablándome. Otra cosa que descubro, una gran enseñanza, es que en mí también hay una carencia como persona y yo me creía la salvadora de mi esposo. En verdad que sí, éramos espíritus gemelos. Los espíritus gemelos se atraen y así pasó con nosotros. O sea, él estaba tan vacío, Rafa, y está tan vacío, pero yo también. Y yo pensaba que no, o sea, que como yo no cometía el adulterio, ya yo estaba perfecta. Y estos ejercicios me han ido trayendo cosas que yo no imaginaba. Se me viene una imagen perfecta de mi papá, que en paz descanse, llegando borracho, y mi mamá llorando en el departamento chiquitito que teníamos. Eran como las 3, 4 de la madrugada. Yo estaba chiquita, pero sí me acuerdo que era la madrugada o que era muy noche, y alguna vez platicando con mi mamá me decía que mi papá llegaba bien tarde, 3, 4 de la madrugada. Y recuerdo que la cacheteó, Rafa, que mi papá la cacheteó, y esa imagen como que no se me borra, y es algo que yo tengo que trabajar en sanar, ¿verdad? Porque tengo que perdonar a mi papá, tengo que perdonarme a mí misma, porque se me viene a la mente que me da coraje haber como escogido una pareja del mundo, porque yo mendigaba amor. O sea, realmente yo creo que busqué a mi esposo y que me casé con él porque buscaba a alguien como a mi papá. Y mi papá, la verdad es que no te puedo decir que lo único que hace diferencia de mi papá es que mi papá fue una persona muy trabajadora, que siempre empezó desde abajo y no le ganó el vicio por lo económico. A mi esposo le ganó el vicio. Para mi papá no. A mi papá está tan enamorado de sus hijos que se esforzó mucho y jamás le pudo ganar el vicio en lo económico. O sea, nunca se acabó lo económico por el vicio. Eso hizo mucha diferencia. Pero sí, de verdad que, como dices tú, sales corriendo con la maleta de auxilios, pero la que la necesito soy yo. O sea, y es en lo que trabajo hoy, en mis rosarios de sanación, en el Santísimo, en sanar todas las heridas que yo vivencié desde niña, porque cuesta mucho trabajo darte cuenta que escogiste tu pareja porque fue lo que viviste en tu casa. Es algo muy impresionante. Otra enseñanza que me deja este audio es, Rafa, de verdad que me sometí en la intimidad
a mi esposo. Me afectó tanto la dignidad, y de verdad que yo invito a todas las personas a que no se dejen pisotear en la intimidad, porque son heridas muy grandes y muy difíciles de borrar. O sea, te tratan como un objeto sexual, no hay otra. Uno entrega todo, pero la verdad es que sí, ahora que estoy del otro lado, ¿verdad? Que ya me salí de ese lodo en el que estaba, darte cuenta que te usaban como objeto sexual, que no les importaba lo que tú sentías, la contaminación tan tremenda que es, Rafa. Yo no sé, pero se me viene a la mente cuando estábamos en la recámara, mi esposo y yo. Rafa, en verdad yo sentía que alguien se me trepaba arriba y que yo peleaba con todas mis fuerzas para quitármelo. Como dicen, no sé si se te subió el muertito, pero ahora analizo de verdad que esta es una lucha espiritual, o sea, porque ahora desde que mi esposo ya no está en casa, yo ya no he vuelto a sentir eso. Y cuando yo estaba con mi esposo en casa, yo lo sentía muy seguido. O sea, yo no sé si eran los espíritus del mal, yo no sé si era qué, pero yo de verdad sentía que algo se me subía, que algo se me trepaba y me inmovilizaba tanto, pero peleaba, o sea, yo me acuerdo así de que lo quería agarrar, o sea, como si una persona se te estuviera subiendo, y yo con todas mis fuerzas lo empujaba y lo empujaba hasta que lo quitaba y me paraba, pero agitada. Y yo creo que era el mal que mi esposo traía, la contaminación que traía a la casa, porque te imaginas, una vez él me llegó a contar que estando ya casado conmigo se metía con las del trabajo, se metía con la mujer con la que vive el día de hoy, o sea, y terminaba conmigo y yo ni en cuenta. Pero bueno, esas son heridas muy difíciles. Y ¿sabes qué es lo peor del caso, Rafa? Que uno, con tal de retener al esposo, cree que complaciéndolo en la cama lo va a retener, y no es así. La verdad es que cuando un hombre es del mundo, no lo retienes ni con hijos, ni con intimidad, con nada. O sea, porque tarde que temprano se va a romper eso, porque no está siendo un matrimonio como Dios manda. Y cuando tú te sales de los lineamientos de Dios, todo se rompe tarde que temprano. Y bueno, pues yo me comprometo conmigo mismo a no volver a permitir todas las barbaridades que yo permití con mi esposo, y a perdonar, Rafa. Es un día a la vez el perdonar, el volver a perdonar y no cansarte de perdonar, porque es una manera de liberarte, de poder dar un pasito y otro pasito, porque esto es muy difícil la lucha. O sea, yo no estoy peleando contra mi esposo, o sea, estoy peleando contra el enemigo, y salvar mi vida, la de mis hijos. No tiene, o sea, de verdad que no hay manera de rendirme y decidir sanar. La verdad es que antes yo hacía el rosario, de que voy a hacer el rosario de liberación por mi esposo, pero yo lo hacía más porque él volviera. O sea, yo lo hacía más porque mi ídolo regresara a la casa. Ahora sí lo hago por él, no te digo que no, pero ya es porque le pido a Dios por su alma, por su conversión, porque lo cubra con la sangre de Cristo, y porque lo mantenga con vida. O sea, que no se vaya de este mundo sin que tenga una conversión, porque yo sé al día de hoy que si mi esposo se va de este mundo, ni siquiera alcanzaría purgatorio, y me duele. O sea, me duele porque en verdad lo quiero, pero ya lo quiero diferente. Creo yo que lo quiero como no sé, como un hijo de Dios. O sea, trato de quererlo como con amor ágape, y aún me falta todavía para llegar a eso, porque todavía me duelen, todavía me saca lágrimas cosas que hace, todavía me falta mucho sanar y me falta perdonarlo, pero
de verdad que tengo temor por él, o sea, que no me gustaría que se fuera de este mundo sin que conociera el amor de Dios. Y preguntas que si lidiar es una palabra correcta. Yo creo que no tenemos por qué lidiar con el mal. Más bien yo creo que tenemos que mirar hacia arriba y las bendiciones van llegando. Y siempre estamos llenos de bendiciones, nada más que no nos damos cuenta porque estamos sumidos en un dolor, adorando a un ídolo, que nos perdemos de todo. Yo ahora veo muchas cosas que no veía antes. Hoy, bien fácil, a medida que yo he ido sanando, mis hijos se han acercado más a mí. Y mi hijo el grande era muy duro de corazón, muy seco en sus sentimientos. Y ahora en la escuela pues hubo la peregrinación, ¿verdad? Apenas me acerqué a él y me dio un beso. De la nada, sin yo pedírselo, y yo de que gracias Dios, de verdad, porque a lo mejor para unos es X un beso, para mí es wow. Otra cosa, que veo una foto de mis hijos y mi hijo el grande abraza al chiquito. Son detallitos que digo que estoy bien bendecida y yo no veía eso. Y ahora, por ejemplo, el domingo que fuimos a misa, nos tocó llevarnos a la Virgen de las Vocaciones. Y yo de verdad que estaba bien emocionada porque pues va a estar con nosotros una semana. Pero mis hijos se emocionaron. Y eso, Rafa, no tiene precio, de verdad. O sea, es una bendición. Siento mucho gozo que mis hijos estén en este caminar, que aunque están chiquitos y aunque me hagan un Ave María, yo solamente les digo, vamos denle un beso y vamos a hacer un Ave María. Rezan conmigo un Ave María y ya se van a correr, a jugar, a bañarse, a lo que tengan que hacer. Pero eso, el gozo que ellos sienten de haberse traído a la Virgen María, a la Virgen de las Vocaciones, no tiene precio. Y pues eso que dice Rafa, que el mal me persigue a través de mi esposo porque tiene miedo, es verdad. O sea, como te comentaba, nos trajimos a la Virgen de las Vocaciones. El lunes yo tenía una reunión con unas amigas aquí en mi casa y mi esposo se lleva a los niños a cenar, van a los tacos a comerse un hot dog o algo así. Y entonces, antes de que se fueran, yo les dije a mis hijos, niños, vengan, antes de que se vayan a cenar, vamos a hacer la oración a la Virgen. Vinieron y cerré la puerta del cuarto. Mi esposo normalmente se hubiera esperado en la sala. Rafa se fue corriendo hasta la lavandería. O sea, se alejó lo más que pudo del cuarto de donde estábamos nosotros, porque no había necesidad de eso. Pero es de verdad, huye, se aleja, porque el mal así lo tiene. Y yo pienso, o sea, es que nos tiene miedo porque ya mis hijos están en mi caminar y él se aleja más. Y pues bueno, pues hay que seguir en este camino de oración, de conversión. Muchas gracias, Rafa, y espero el siguiente seminario, el siguiente ejercicio. Después de escuchar este programa de Cápsulas de Misericordia, tenemos pues mucha información para poner en práctica en nuestra vida personal y familiar. No descuidemos nuestra oración conectada con nuestra vida. Eso es lo que Dios nos pide,
Siempre, y sobre todo el Papa Francisco nos sigue invitando a esa nueva evangelización, a ir a las periferias, a llevar esa palabra de Dios con la ayuda de la Virgen María. Que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados. El gozo de ser por Dios amados, de ser por Dios amados. Creer es expresar con la vida la alegría de estar salvados.